explico algunas cositas y después me gustaría aportar a la reflexión una de las conferencias, porque siempre digo predicaciones, pero de catequesis, pero en realidad son conferencias de las que daba San Vicente. Los últimos años, ya estando medio viejito y con dificultades para moverse, San Vicente los días martes daba unas conferencias a sus seguidores. Gracias a Dios fueron muchísimas y gracias a Dios se conservan. Y ahí tiene algunas reformas que le han hecho algunos de los seguidores, pero en general están intactas las reflexiones de San Vicente. Y hay una sobre este Evangelio que les quería compartir una partecita al final. Todos conocemos la parábola de los talentos, es uno de esos textos que uno lo proclama y en general nos resulta conocido. ¿Qué es un talento? El mundo de hoy también maneja la idea del talento y hablamos de gente talentosa. En general, la consideración que hoy hay en el mundo sobre lo que es un talento no tiene nada que ver con la del Evangelio. Primero, el talento, voy a decir primero lo que no es. No tiene entidad material, no es una cosa que yo la puedo trasladar, no es una cosa que se pueda deteriorar o envejecer. Los talentos que yo recibo de Dios me acompañan hasta el momento en que parto. No es una cosa, no es que a determinada edad puedo decir, bueno, ya no puedo vivir el talento porque el cuerpo no me da. No es una cosa material. Segundo, no es, y esto es una confusión que es la gran confusión o la gran diferencia que tenemos con el pensamiento de la sociedad sobre los talentos, no es una aptitud. La aptitud nosotros le llamamos a una capacidad que una persona desarrolla, a veces innata, a veces porque estudia, porque se prepara, entonces puede ser, no sé, en la música, en el deporte, en la escritura, en la elocuencia. Hay formas, y entonces alguien dice, mira, eso desarrolló un talento, qué talentoso que es. Eso dice la sociedad. En el Evangelio no tiene que ver con una aptitud. Porque hay gente, por ejemplo, yo no tengo ninguna aptitud, pero sí tengo talentos que Dios me ha dado y que tengo que conocerlos y que tengo que desarrollarlos. ¿Se puede tener talentos sin tener aptitudes? Muchísimo. ¿Se puede tener aptitud sin usar los talentos? También. Yo puedo tener un montón de aptitudes, pero como no las pongo al servicio de los demás, no son esos talentos que Dios me dio. Y lo tercero, que ahora aparece en el relato, por eso lo digo así nada más, el criterio no es la eficiencia, sino la fidelidad. Cuidado con esto, porque hoy se considera talentoso al exitoso. En realidad, en las cosas de Dios no es cuestión de éxito, sino de fidelidad. Pensemos una cosa buena, linda, que está al alcance de nuestro, un emprendimiento pastoral, una tarea pastoral. Normalmente las tareas pastorales llevan más fracasos que éxitos. Entonces uno tendría que dejar de hacerlo porque no funciona. Y en realidad no es el éxito lo que perseguimos, sino la fidelidad. Aclaradas esas cosas, la parábola sale sola y muy fácil. Los dos primeros hacen multiplicar los talentos que el Señor le dio en la parábola. ¿Cuáles son las dos palabras que usa el Señor para elogiar a sus servidores? Bueno y fiel. Exactamente. Bien, servidor bueno y fiel. Bueno, ¿por qué? Porque hizo el bien. En la Escritura y a partir del plan de Dios, la bondad no es una cuestión teórica, no es una cuestión que se predica, que se declama. La bondad se hace, y bueno es el que hace el bien, no el que no hace el mal. Con eso no alcanza. Además de evitar el mal, hay que hacer el bien. Entonces la persona que hace el bien es buena. El que pone el talento al servicio del otro es bueno, hace el bien. El que multiplica el talento es bueno. Pero además es fiel. ¿Fiel a quién? A Dios.
Porque Dios te lo da por algo ese talento. Nosotros formamos parte del plan de Dios. Nosotros estamos en el plan de Dios, capítulo 1 de la carta a los Efesios. Dios tiene un plan sobre la humanidad, sobre la creación toda, y en ese plan estamos nosotros. Y Dios nos da talentos que forman parte de ese plan. Si yo los pongo al servicio de los demás, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Pero es una decisión. Es una decisión. A ver, porque por ahí a veces uno confiesa acciones nada más y no confesamos estas decisiones. Lo contrario al uso del talento es la omisión, el famoso pecado de omisión del cual nos confesamos poco. Pude haber hecho tanto bien y no lo hice. ¿Por qué? Porque no puse mis talentos al servicio de los demás. Entonces a los dos primeros les dice bueno y fiel. Bueno porque hiciste el bien, fiel porque fuiste fiel justamente por tu fidelidad a la voluntad de Dios. El problema es el último, el tercero. El tercero tomó una decisión que es totalmente contraria a lo que Dios espera. El dinamismo propio del encuentro con Dios es experimentar de tal manera el amor de Dios que eso me lleva al encuentro de los demás. Si yo no salgo, si yo me encuentro con Dios y no salgo, lo más probable, como decía Santa Teresa, es que me haya encontrado conmigo mismo, pero no con Dios. No es poco encontrarse con uno mismo, pero no es esto, no pasa por ahí la cosa. El encuentro con Dios me lleva necesariamente al encuentro con los demás. Si no, las parábolas de Jesús, esta no es la única, ¿no? La del buen samaritano, clarísimo. ¿Quién puede dudar que el sacerdote y el levita eran hombres de Dios? Y sin embargo, vieron al hombre tirado en el suelo y siguieron de largo. Este es el que entierra el talento. Y fuera de la cuestión meramente religiosa, está el tema del encierro. Los padres de la Iglesia tienen expresiones tremendas con respecto al hombre que se encierra sobre sí mismo. Entrás en una situación de vida de la cual es muy difícil salir. Se te enfría el amor. Crece la indiferencia ante lo que le pasa a los demás. Te encerrás, achicás el mundo, achicás tu capacidad de relacionarte, relacionás cada vez con menos gente. Perdés la dimensión de la alegría, perdés la dimensión de la esperanza, porque tu vida es lo que pasa dentro tuyo. Bueno, ni hablemos ahora con el tema del celular. El mundo cabe en mi celular. Entonces todo lo que pasa por mi celular es el mundo. Todo lo que pasa por mi celular es la vida. Todo lo que pasa por mi celular es la iglesia. Y terminás encerrándote en una situación donde te pasa lo del tercer personaje. Fíjense que el tercer personaje le reprocha al Señor ser como es. Le dice, yo sé que vos sos muy exigente. Vos cosechás donde no sembraste. Así que yo tuve miedo, acá tenés el talento. Como diciendo, mirá, yo todo lo que hice fue culpa tuya, porque si vos no fueras así, yo hubiera hecho otra cosa. Pero como vos sos así, yo enterré el talento. Me dio miedo. La peor ofensa que uno le puede hacer a Dios es decirle, te tengo miedo. Te tengo miedo. El talento es un regalo. El talento es un don. La palabra don y la palabra carisma quieren decir lo mismo. Cuando yo pongo el don al servicio del otro, ese don se convierte en carisma. Es el don puesto al servicio. Por eso la iglesia está llena de carismas, esto que dice Pablo en la carta a los Corintios, porque está llena de personas que ponen sus dones al servicio de los demás. Pobre del que se encierra, pero no solamente porque esté mal, de hecho el castigo es terrible porque lo eligió. Uno elige encerrarse. Es cierto que es una tentación tremenda cuando vos ves el mundo en que vivimos y lo que nos rodea, decís, no, yo me encierro, me meto en mi mundo y ahí sobrevivo, pero es un peligro. Es un peligro, pero es una decisión personal, por eso el castigo. ¿Y cuáles son las palabras que usa el Señor para el siervo que guardó el talento? Malo e inútil, perezoso o inútil.
Inútil no es porque no es capaz, inútil es porque siendo capaz no lo hizo. San Vicente decía eso. En la iglesia, decía él, hay mucha gente inútil, solitaria y que lastima, que es una consecuencia lógica de ese encierro. No inútil de incapaz, insisto, sino que teniendo con qué, teniendo la posibilidad, teniendo el talento, teniendo el carisma, no lo puse al servicio de los demás. Te quedás solo y te volvés lastimoso. Pero también, decía San Vicente, y eso es lo que él invitaba a sus discípulos, también hay gente que la llena de vida. En realidad es una expresión errónea, porque lo que llena de vida a la iglesia es el Espíritu Santo. Pero sí es cierto, y también cuéntense ustedes, ¿por qué no? Que las buenas obras, el compartir talentos, el compartir los dones, ayuda mucho a sentir una iglesia viva. Y esto pasa, uno recibe constantemente, rezá porque estamos misionando, rezá porque vamos a hacer esto, rezá porque vamos a hacer aquello, rezá. Es constante en la iglesia. Lo que pasa es que es silencioso, no se publica en ningún lado, a veces ni siquiera en la iglesia, esta cantidad de situaciones. Pero es una elección, yo creo que tiene una vigencia en este mundo de hoy tremenda. ¿Qué hago con lo que Dios me dio? Primero, si lo reconozco. Segundo, si lo agradezco. Y tercero, si lo pongo al servicio de los demás. Revisemos, no confundamos esto de la, como decía hoy, de la aptitud o de la capacidad, porque por ahí uno se mira diciendo la verdad, mirado desde el mundo no sirvo para nada, pero seguramente tengo talentos que Dios me ha dado y los tengo que descubrir porque no hay opción. No es, los descubro o no los descubro, los pongo al servicio o no los pongo al servicio. La opción es una sola, que nos da Jesús. Ojalá siempre elijamos esto, ojalá siempre elijamos, como decía San Vicente, hacer vivir a los demás, dar vida a los demás, porque eso nos vivifica a nosotros, te agranda el corazón, te agranda la cabeza, te hace pensar que uno es parte de un plan maravilloso, del plan de Dios, del plan del Señor, en el cual todos estamos llamados a ofrecerle a los demás lo que el Señor nos ha dado. La primera lectura, el elogio de la mujer del libro de los Proverbios, tiene esto. Elogia todas las capacidades de la mujer como esposa, como madre, pero también tiende la mano al desvalido. También se preocupa de los otros, también se ocupa del que sufre. Pidámosle al Señor que nos dé esa generosidad y esa capacidad para salir de nosotros mismos, para estar abiertos a su plan, para ser servidores de nuestros hermanos con los dones y los talentos que Él nos dio. Rezamos el credo. Creo